Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la autocensura de los periodistas en los medios de comunicación regional. Este tema fue investigado durante varios meses con periodistas de 7 departamentos: Córdoba, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó y Norte de Santander. El propósito fundamental era analizar el estado de la autocensura en Colombia y conocer experiencias internacionales. La autocensura llega al punto en que dejamos de lado la parte profesional y siempre se involucra lo comercial. La autocensura es la victoria, y aparte es una victoria de los censores y es una derrota moral del periodismo. Cuando un periodista deja de emitir una información en aras de preservar su vida, no se le podría llamar autocensura, pero definitivamente en el departamento de Córdoba sí nos autocensuramos en aras de garantizar nuestra seguridad y la integridad de nuestras familias. Es difícil que los periodistas salgamos a decir públicamente yo me autocensuro, porque pues está tan incorporada a muchos hábitos profesionales pues que nadie ni siquiera la reconoce. Es una privación del derecho a ser informado que tiene la comunidad y una privación del derecho de expresión que tiene el periodista. La primera responsabilidad del periodista es mantenerse vivo, porque los periodistas muertos no sirven. Para nadie es bueno que en un momento dado un periodista se autocensure. Eso no tiene sentido porque estamos hechos es para divulgar la información, ¿cierto? Pero muchos valientes que se han atrevido han muerto también. Diego de Jesús Rojas, un reconocido periodista de Caldas, fue asesinado en las últimas horas por sicarios que lo atacaron cuando iba a cumplir una cita tras recibir una llamada telefónica. Vamos a conocer cuál es la situación que viven los periodistas en algunos departamentos del país. ¿Cuál es el principal problema al que se enfrentan los periodistas en Nariño? Nariño se ha convertido en una zona estratégica para el desarrollo de la ofensiva contra los grupos armados ilegales. Durante los últimos meses se ha visto el incremento de la fuerza pública en el número de efectivos y también en el número de unidades, tanto del ejército como de la policía. Allá hay también Armada Nacional y hay algunas brigadas contra el narcotráfico. Ese recrudecimiento del conflicto armado genera la vulnerabilidad en la seguridad de los periodistas, sobre todo en las regiones apartadas, la zona de la costa pacífica, Tumaco, Samaniego, donde incluso hay presencia de minas antipersonas. Es lo que pone, digamos, cada día un reto a los comunicadores en las regiones y en el departamento de Nariño específicamente, porque básicamente se enfrentan al tema de cuidarse, digamos, de estar frente a lo que tiene que ver con proteger su propia vida. Asesinados otros 10 indígenas en Nariño. Según autoridades, fueron atacados mientras intentaban salir de la zona en busca de un sitio seguro. ¿Cuál es ese problema que ustedes se enfrentan en Boyacá como periodistas? A los personajes de turno que llegan a las instancias de gobierno, se apoderan de ellas y colocan las condiciones. Entonces los medios y los periodistas tenemos que plegarnos a ellas si queremos ser parte del círculo de trabajo o de la distribución de la pauta publicitaria. Infortunadamente, cada 4 años se renuevan este tipo de personajes. Uno de los principales problemas que vivimos en la región es justamente la autocensura. Cifras como 350 personas asesinadas en lo que va corrido de este año, un periodista asesinado sin que hasta el momento se hayan esclarecido las causas, 4 periodistas amenazados y uno que tuvo que salir huyendo de la región. Creo que muestran un panorama de las dificultades que estamos viviendo en el departamento de Córdoba para el ejercicio de la profesión. Investigan crimen de periodista en Córdoba que había denunciado casos de parapolítica. El presidente Uribe ofreció 50 millones de recompensa para encontrar a sus asesinos. Anteriormente se hablaba de autocensura para temas como el narcotráfico, la guerrilla o los grupos armados en general. Hoy en día el panorama se ha ampliado y los periodistas de provincia se autocensuran frente a otros temas que tienen que ver con la política, la religión, la homosexualidad, el medio ambiente, cifras de salud, índices de violencia por inseguridad en las ciudades, entre otros temas. Cuando uno mira el listado de las amenazas que se denuncian habitualmente contra los periodistas en Colombia, curiosamente aparecen actores oficiales detrás de esas amenazas.
Es decir, no solamente estamos hablando de los actores armados ilegales, no estamos hablando solamente de la guerrilla y de los paramilitares, estamos hablando de alcaldes, estamos hablando de gobernadores, de concejales, de diputados, de congresistas, de autoridades de policía, etcétera, etcétera, etcétera. Tristemente, pero así es. ¿Qué temas se autocensuran ustedes específicamente? Es el tema del orden público, el tema de la violencia, las acciones de los grupos armados al margen de la ley en zonas apartadas y algunas circunstancias que tienen que ver también, por ejemplo, con el tema de las minas en las zonas donde existe presencia de estas minas, que normalmente el común denominador es que son muy alejadas. Para llegar allá no es solamente de un solo día, sino de muchas jornadas, y pues evidentemente en la agenda de las noticias tiene uno que estar produciendo noticias cada día, entonces a esos informes uno no va. Es difícil tratar de llegar a una dependencia, buscar una comprobación de algunos de los temas que son sociales. ¿Por qué? Porque allí hay funcionarios que le dan 3 y 4 vueltas a la cosa, dejan de lado que quien deba ser el técnico en dar la información lo limitan, y entonces a veces cuando se quieren tratar temas de profundidad nos quedamos, entre comillas, cortos para responderle a la sociedad. Pero una cosa sí es bien importante, que la sociedad entienda que la información, como es un bien público, los periodistas estamos en la responsabilidad profesional de hacerlo. Y hay un tercer bloque en el que quisimos como agrupar lo que llamamos otras realidades. Y ahí quiero como destacar que no necesariamente, pues como lo estamos presentando, estos temas de los que no se hablan están relacionados con el conflicto armado, sino más allá de esto. Dentro de estas otras realidades encontrábamos problemas de convivencia ciudadana, algunas problemáticas que involucraran a la Iglesia, la estigmatización de la comunidad LGBT, temas de niñez y género, dentro de lo que se encontraba violencia sexual y maltrato intrafamiliar, y los temas de recursos naturales, medio ambiente y salud. Los periodistas se autocensuran o dejan de informar por presiones o amenazas de las fuentes, por intimidación, por miedo a represalias, por falta de respaldo del medio para el cual trabajan, por temor a ser estigmatizados, por compromisos con las fuentes de información, por rivalidad con los otros medios. En Córdoba continúan las amenazas a periodistas en los últimos días. Según varios comunicadores, con frecuencia reciben llamadas y panfletos intimidantes por parte de organizaciones criminales que operan en la región. Como les decía, en el diálogo que establecimos con los periodistas, quisimos profundizar cuáles eran esas razones por las que no se estaban incluyendo estos temas que mencionaba. Hay unas razones externas que ellos presentan, que son, por un lado, la inseguridad, dentro de lo que se encuentra, por supuesto, todo el tema de los panfletos que empiezan a aparecer regionalmente, de las amenazas directas, la presión de los actores armados legales e ilegales, la falta de protección de las autoridades a nivel regional y luego ya también pues en toda la instancia nacional, la intimidación por parte de las fuentes oficiales y el temor que existe a represalias judiciales. Miedo y zozobra es lo que siente hoy la prensa en Córdoba, luego de las amenazas de muerte registradas en los últimos días contra por lo menos 4 comunicadores. Y por otro lado, un bloque también grueso respecto a esas razones externas están los factores laborales y económicos. Dentro de esto encontramos las presiones de los pautantes de los medios de comunicación, la falta de garantías laborales, la falta de recursos de investigación, es decir, toda esta disminución, si se quiere, que hay por parte de los medios a apoyar con recursos y con seguridad, con respaldo desde el medio de comunicación a realizar trabajo de campo, y la falta de respaldo de los medios a los corresponsales. Es importante democratizar más las salas de redacción, porque muchas veces los reporteros se autocensuran con respecto a su jefe. Yo no propongo esa historia porque a la directora no le gusta, ¿no? O yo no, ese tema no le gusta al jefe de redacción, entonces mejor ni lo propongo, y pueden ser temas supremamente importantes, ¿no? Y que de todas formas no se exponen en los consejos de redacción porque ya hay una censura tácita y los mismos reporteros se aplican
esa autocensura. ¿Qué puede llevar a un periodista a autocensurarse? Y por lo que estuvimos viendo en Colombia, es un fenómeno particular que ahora se está repitiendo en México y también en Guatemala en algún sentido, Honduras por un contexto político muy grave, es el miedo, ¿no? El temor por la propia vida. Pero sin duda en otras latitudes, en otras situaciones no tan graves como las que pasan en estos países, el temor a la pérdida del empleo, en situaciones donde hay mucha concentración de medios, perder el empleo en un medio implica quedar afuera de todo el circuito mediático, la pérdida de fuentes también, ¿no? Esas son situaciones, causas que a los periodistas lamentablemente los llevan a cometer este tipo de fenómenos, ¿no? Existen unas autocensuras políticas, económicas, pero hay una que sí es terriblemente perversa y es la que existe a partir del gremio mismo, de los periodistas que no somos solidarios con otros colegas y llegamos inclusive muchas veces a pensar, ¿y para qué se metió en eso? ¿Quién lo manda? Y eso sí que es terrible. Si a eso se le suma, por supuesto, la falta de consistencia de las organizaciones periodísticas, gremiales, pues ahí se van sumando, digamos, esas capas que ha venido arañando, tocando y que van haciendo cada vez más débil nuestro oficio. ¿Qué puede hacer que un periodista se autocensure? El miedo, recuerde que todos somos dueños de nuestros propios miedos, las presiones, los prejuicios, las circunstancias en las cuales tenga que desarrollar su trabajo como periodista. Son muchas, muchísimas las circunstancias, pero creo que esas tres pueden encerrar en buena medida lo que llevan a un periodista a decir no voy a emitir esta o aquella información por determinado factor que me presiona en mi oficio o incluso en mi vida misma. Yo creo que el factor que más pesa es obviamente el de la amenaza contra la vida, tanto del periodista como de la familia del periodista. Y esto se presenta en varios escenarios. El primero, obviamente, el escenario de la confrontación armada. Grupos armados ilegales que amenazan a la prensa. El segundo es el tema de la corrupción. Periodistas que en sus regiones tienen en su poder o en sus manos graves denuncias de corrupción contra personas de mucho valor, digamos, o de funcionarios públicos de muy altísimo nivel. Y el periodista tiene en sus manos toda la documentación que puede en un momento dado terminar con la vida pública de un funcionario. Y en muchos casos, más cuando hay alianzas entre funcionarios y actores armados ilegales, eso se convierte en un riesgo muy fuerte para los periodistas. Esta foto enreda al gobernador del Valle. Fue tomada durante una reunión del mandatario regional con el entonces precandidato Andrés Felipe Arias y 21 alcaldes. Procuraduría y Fiscalía lo investigan por presunta participación en política. Pero la autocensura tiene que ver muchas veces con el conformismo, la baja calidad en su labor, la poca investigación. El periodista se limita a entrevistar siempre las mismas fuentes porque le significa menos trabajo, porque le implica menos desplazamiento y menos costos. En la medida en que yo haga más investigación periodística, pues son los mejores mecanismos de protección que yo tengo. Estoy amparándome a los diferentes artículos que constitucionalmente garantizan y privilegian la libertad de prensa. Lo estoy haciendo de manera responsable y cuidadosa, como una manera y un ejercicio autocrítico. A medida que avanzábamos en ese ejercicio, teníamos que encontrar que, si bien es cierto hay unas fortalezas de periodistas individualmente considerados, hay unas debilidades gremiales que nos obligan a replantear si estamos haciendo bien o no el oficio. ¿Hasta qué punto un periodista deja de explorar muchos temas porque se está autocensurando, pero hasta qué punto lo deja de hacer más bien porque como que ya no le da de pronto un poquito de pereza o sabe que requiere un esfuerzo adicional y de pronto hace falta un poco una dosis de temeridad, no para caer en la categoría de hablado de la temeridad de poner en riesgo la vida, pero sí de jugarse un poquito más a fondo? Uno tiene la libertad que, entre comillas, se merece. ¿Por qué lo digo? Porque si a uno le dan un espacio y uno publica estupideces, pues al final se lo van a quitar. Entonces uno tiene que ganarse el espacio en cada información, en cada opinión, en cada noticia, en cada foto, en cada caricatura que publica.
Y remato, para no alargarme, diciendo que uno, como periodista,